Antes de comenzar nuestro tema en el día de hoy, y que pues este experimento que estamos haciendo pueda ser de bendición para pues nuestros jóvenes, niños, adultos y adolescentes. Te escuchamos, Alison. Oramos. Santo Dios que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Hoy vamos a aprender más de usted, Señor. Vamos a aprender de usted y qué está pasando en este mundo que nos está afectando. Que pedimos su ayuda, Señor, en cómo podemos mejorar, cómo podemos triunfar de estos pecados, de estos pruebas que usted nos está dando, Señor. Que queremos aprender más de cómo ser más el pecado, ser que no pecamos, que no hacemos el mal, pero hacemos el bien. Aunque nos engañamos, aunque sabemos algo que es correcto, pero hacemos el malo, Señor. Estamos pidiendo su bendición y su ayuda en qué podemos mejorar y cómo podemos, Señor. Con su palabra, Señor, que queremos mejorar y queremos ser el mejor que podemos, Señor. Déjanos aprender más y por favor ayuda a nuestra mente ser más grande y ser más abierto de su palabra, Señor. Por favor, ayúdanos. Y Señor, en su nombre, amén. 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 Gracias, Alison, por esa linda oración que has hecho. Y ahora sí, vamos a hablar un poquitito acerca del concepto de perdiendo la fe. Hay una historia que he contado desde hace mucho, que es la historia del papá que tenía a su hijito y resulta ser de que lo quería, pues imagínense, ¿no? O sea, era su único hijo, lo amaba con todo el corazón y prácticamente pues tenía una familia que se podía considerar que estaba bien. Un día el chico lo mandan a la tienda. Va a la tienda y el chico, sin pensarlo dos veces, para ir rápido y regresar rápido, cruzó la calle y al cruzar la calle lo atropelló un carro y el chico inmediatamente perdió la vida. Y eso fue un golpe muy grande para el papá y para la mamá. Y entonces resulta ser que pues los dos estaban tratando de lidiar con la crisis que estaban pasando, porque realmente era una crisis gigantesca. Y la mamá, llegó el momento que tiempo después quedó tan mal que ya no podía ver al papá, porque veía la cara de su hijo en el papá, que al final terminó yéndose con otro. Y el papá se quedó solo. O sea, perdió el hijo, perdió a la mujer y ahora se queda solo. Entonces él queda preso de su amargura, de su resentimiento, de un montón de cosas que estaban pasando por su mente y cabeza. Y finalmente él dijo, bueno, pues yo creo que ya Dios me abandonó, y perdió la fe. Dejó de creer por las desgracias y la crisis que le había pasado. Entonces los hermanos lo fueron a visitar a la iglesia, de la iglesia, lo fueron a visitar y dijo, no, yo ya no quiero saber nada de Dios, ya. O sea, he sufrido demasiado, imagínate. Mi hijo primero, se muere. Después mi mujer. Y todavía creen que voy a estar creyendo en Dios, que es bueno y amoroso cuando la vida me ha tratado a patadas. O sea, yo no quiero saber más de Dios. Estoy harto de la religión, estoy harto de ir a la iglesia. No quiero, ya déjenme en paz. El pastor iba, le azotaba la puerta. Y así pasó, meses y meses y meses, y él cada vez más iba sumiendo en su, primero amargura y luego rebelión, y terminó rebelándose aún contra Dios, y o sea, prácticamente estaba muy dolido. Pero un día tuvo un sueño,
Y el sueño que tiene, ahora es un sueño nada más lo que tuvo, pero es un sueño rarísimo. Dice que se abrió el techo de su casa y entró un ángel. Y el ángel lo despierta y él está bien sorprendido y le dice, ven porque tengo un mensaje especial para ti de parte de Dios. Y entonces le dijo, ¿de Dios? Si tú vienes de Dios, yo no quiero saber nada de Dios porque Dios me ha tratado con la punta del pie. Y el ángel le dijo, tienes que venir, no te estoy preguntando, tienes cosas que ver. A regañadientes el hombre se levantó, el ángel tomó forma humana y resulta ser de que comienzan a caminar. Y se les hizo noche y resulta ser de que ven la casa, una casa a la distancia, y cuando van tocan la puerta y eran dos viejecitos y resulta ser que los viejecitos no tienen comida, se les acabó la comida, solo tenían un pedazo de pan y un poquito de sopa. Y el ángel le dijo, claro, venía en forma humana, y el ángel le dijo, ¿nos pueden dar un poquito de su pan y su sopa? Y los viejitos, buenas gentes, les dieron el último pedazo de pan y de sopa, y el Señor no se lo quería comer porque en su conciencia, y el ángel comiéndose el pan y comiéndose la sopa bien rica, y los otros nomás viéndolo cómo se lo comía. Y ya se despidieron, nos tenemos que ir, y cuando salen, claro, ellos viven en una pobreza extrema. El ángel agarra una antorcha y se la tira al techo de la casa y la casa se empieza a quemar. Y el hombre le dice al ángel, ¿qué clase de ángel eres tú? Tú eres como un diablo, tú eres un demonio, tú no eres un ángel. Claro, no se murieron los viejitos, nomás les dio chance de salir de la casa, solo para ver cómo la casa se quemaba, no tenía ni comida y ahora no tenía ni casa. Eres un malvado. Y, o sea, el otro casi se le dejaba ir a los golpes al ángel. Pero ¿saben lo que le dijo el ángel? El ángel dice, no prejuzgues porque tú no conoces los caminos de Dios. Y entonces el hombre dijo, si estos son los caminos de Dios, yo no quiero saber nada con Dios. O sea, que Dios le va a quitar la comida a la gente y luego le va a quemar la casa. O sea, no quiero. Dice, no, es que hay otra cosa que tienes que ver. Y él dice, no, yo ya no te quiero seguir, tienes que ver, ven. Y entonces finalmente siguen caminando, se les hace noche, ven a una casa allá en la parte de arriba de la montaña, tocan la puerta y sale un señor y les dice, hola viajantes, ¿cómo están? Bien, fíjese que andamos viajando, medio nos perdimos, es de noche, está lloviendo, hay precipicios y tenemos hambre y frío, no sé si nos puede dar algo de comer y guiarnos por dónde es el camino. Y yo, sí, cómo no, muy amable el Señor, los dejó entrar y resulta ser que el Señor tenía un hijo de la misma edad del otro, el que había perdido. Cenaron, comieron y les dijo, pues miren, siguen la ruta. Dice, no, es que está muy oscuro y hay muchos precipicios, ¿por qué no nos presta a su hijo? Y que nos lleve hasta cierto punto y ya después nosotros seguimos el camino y que su hijo se regrese. Y el Señor como que no quería, dijo, bueno, que mi hijo conoce muy bien, está bien, llévenselo. Entonces se lo llevaron hasta cierto punto y sale un rayo y se ve un precipicio, se ve que estaban en una zona peligrosa y el ángel, sin querer queriendo, como que empujó al niño y el niño se resbaló y cayó en el precipicio y bye. Y el otro se le dejara los golpes al ángel de eres un demonio, eres un hijo de Satanás. Nos dieron de cenar y todavía el hijo. Entonces dice, es que tú no sabes los caminos de Dios. Y el hombre ya su mente en cortocircuito diciendo, bueno, si estos son los caminos de Dios, no quiero saber nada con Dios. Dice, espera, hay una tercera cosa que Dios quiere que veas. Amaneció y llegaron a una tercera casa. En esa casa está un señor que es paralítico, o sea, las piernas no le funcionan, está en una silla de ruedas, pero en la pared tiene un montón de trofeos, porque cuando él estaba bien, él corría carreras y él tenía trofeos, era bueno corriendo en las carreras. Entonces después tuvo un accidente de un enemigo que le hizo hacer un accidente y quedó mal de la columna, ya no pudo caminar. Entonces él lo que hacía era todos los días sentarse frente a los trofeos para recordarse los viejos tiempos cuando podía caminar y podía ganar.
Y entonces el ángel le dice, oye, ¿y ese trofeo que tienes ahí en medio, el grandotote? Dice, ese es lo que me trae mayor alegría. Dice, porque esa fue una de las competencias más grandes y la gané. Me acuerdo como si fuera el día de ayer. Y yo cada vez que la veo, es como que me siento bien. O sea, es mi zona que me hace feliz, ¿no? Y a veces, dice, a veces, hasta yo pongo mis bebidas ahí, le tomo de la copa, dice, para, no sé, sentir el toque de la copa, ¿no? Y dice, no, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pues ya nos tenemos que ir. Agradecieron, se fueron, y cuando van en el camino, le dice el ángel al Señor que viene todavía con él, le dice, ¿te fijaste lo de las copas y los trofeos? Dice, no, pues sí, pobrecito, ¿no? Perdió todo. Dice, ¿te acuerdas de la copa grandota que hasta tomaba? Dice, sí. Dice, no se parece a esta. Y sacó la copa. O sea, se había llevado la copa y la destruyó con sus manos. La hizo así y la tiró. Y le dice, ya, hasta aquí llegué. Tú eres un diablo y tú eres un demonio y tú no vienes de Dios. Porque los ángeles ni roban, ni andan empujando niños a precipicio, ni quemándole de casa a los viejitos. Tú eres puro diablo. Y el ángel le contestó y le dijo, es que tú no conoces los caminos de Dios. Y dice, tienes razón, no los conozco y no los quiero conocer. Si son así, mejor nada. Entonces ya el ángel, como lo vio tan mal, le dijo, mira, te voy a explicar. ¿Te acuerdas de los viejitos? ¿Cómo no? Si nos comimos su comida y les quemaste la casa. Y dice, sí, es verdad. Y dice, eso es lo que tú ves. Dice, lo que tú no sabías, pero Dios sí sabía, es que hace mucho tiempo los que vivían antes de ellos habían puesto un cofre de monedas de oro y lo habían escondido abajo de la casa. Pero los viejitos no lo sabían. La única forma que tenían de encontrar ese dinero era si la casa se quemaba. Y Dios, conociendo eso, permitió que se quemara la casa para que los viejitos encontraran las monedas y vivieran el resto de su vida, pues por lo menos con comida y un techo. El hombre se rascó la cabeza y dijo, ok, no sabía. Le digo, exactamente, tú no sabías, pero Dios sí sabía. Dice, ¿y el niño? Dice, bueno, lo que tú no sabías y sus papás tampoco sabían, que ese niño iba a crecer y se iba a juntar con malas influencias, iba a hacer cosas malas, iba a matar gente, iba a ser un narcotraficante, y les iba a causar el dolor más grande a sus padres. Y Dios, en su misericordia y conociendo, permitió que ese niño pasara al descanso para que en el día de la resurrección el niño resucitara y los ángeles se lo dieran en los brazos de sus papás. Ok. ¿Y el paralítico? ¿Ese qué? ¿Ese qué te hizo? ¿Qué? O sea, en la mente de Dios, ¿por qué destruir la copa? Dice, bueno, lo que tú no sabes, pero Dios sí sabía, es que él tenía un enemigo, el mismo que lo hizo que quedara paralítico, que quería todos sus trofeos, especialmente esa copa. Y él lo había investigado y sabía que tomaba de ahí de vez en cuando. Eso ya le había puesto veneno a la copa. La próxima vez que él bebiera de la copa se iba a morir y él se iba a agarrar todo. En su misericordia y providencia, Dios permitió que la copa desapareciera para que no se muriera, porque lo que él no sabía, que el año siguiente un cirujano iba a crear un método de cirugía que lo iba a operar y él iba a volver a caminar. Pero si tomaba la copa, pues iba a morir y hasta iba a llegar. Entonces, a mí me impactó mucho esta historia, porque a veces nosotros los seres humanos juzgamos a Dios a través de las circunstancias que nos pasan sin conocer, sin saber por qué. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado algo que ustedes reta su fe? ¿Alguna vez les ha pasado algo que ustedes dicen, oye, esta sí está dura, esta prueba es como más allá del límite de lo que yo puedo soportar como cristiano y como persona? Yo puedo levantar la mano y decir que sí, para mí fue el COVID. O sea, el COVID puso mi fe a prueba.
porque sí, lo que pasó esos 4 meses fue una prueba muy fuerte, que como el papá del hijo, pues te preguntas, o sea, si Dios es amor y Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor? O sea, ¿por qué permite tanta desgracia, tanto sufrimiento? Y mucha gente tiende, y eso yo lo he visto muchas veces, a perder la fe. La fe siempre, la fe, la pérdida de la fe, que es lo que se llamaría incredulidad hoy en día, siempre tiene que ver, he visto como en un patrón, tiene que ver con cosas que te pasan, cosas que te suceden. Pero no solamente con cosas que te suceden, sino cosas que te suceden que no las puedes explicar por qué te suceden. ¿Se les viene a la mente algún ejemplo en la Biblia de alguien que le pasó algo así? Una desgracia, una crisis, una situación así horrible y terrible, y que ni tenían la más mínima idea de por qué el Almighty God, el Dios Todopoderoso, les permitió que pasaran por lo que pasaron. ¿A quién se les viene a la mente? Pues el que le viene a la mente a todos, pues Job. Job perdió casi todo, perdió los hijos, los animales, ¿sí? Hasta casi perdió la esposa, porque la esposa pues perdió la fe. Ahora, el pobrecito de Job, y le atinaste, yo también pensé en Job. Job es en la lista de los héroes de la fe. Yo pienso que él se lleva la corona, porque en verdad Job pasó las 1001. De hecho, uno de mis maestros de teología, que tenía un doctorado, era muy, muy buena gente, era afroamericano, súper dedicado, súper consagrado. Y creo que se llamaba Leal César. Siempre sale el nombre de César. Leal César. Y creo que él es maestro en Andrews University, da clase a posgrado. Él hizo una tesis doctoral basada en el libro de Job. Esa fue su tesis, el libro de Job. Y él nos daba clases de su tesis, era interesantísima. Porque en el caso de Job, Job no era una mala persona. Por ejemplo, si hubiera sido un narcotraficante, bueno, a mí ya se la merecía, ¿no? Pero Job no era narcotraficante. Pero le pasaron las peores calamidades, que humanamente, ¿quién las puede aguantar? Pérdida de hijos, pérdidas financieras, pérdida de la reputación, porque vienen sus amigos y le dicen, tú eres un sinvergüenza. ¿Qué es lo que le dicen al final del día? Sí. Lo que yo pienso, que cada vez que algo pasa a nosotros, y como dices que el Señor no hace nada, lo permite, es que el Señor no es el uno haciendo el pecado. En Job era el diablo, él hizo todo, le murió sus hijos, sus animales, todo eso. Pero si algo pasa a usted que le duele mucho, es el plan, que muchas veces estamos pensando, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Pero en realidad algo más podría pasar, como por ejemplo, estás caminando en el parque y un árbol se cae. Eso como, ay, casi me morí. Pero el Señor te protegió. Que tal vez que estabas 1 inch de ese árbol y te tumbó, pero en realidad no te tumbó. Entonces tengo una pregunta, ¿por qué razón el árbol que a ti no te terminó de quebrar la cabeza, porque a otros sí les quebra la cabeza? O sea, porque unos sí ven la providencia de Dios. Por ejemplo, a mí en el COVID, gracias a Dios no me morí, pero ¿sabes cuánta gente todos los días pasaba frente a mí que sí se murieron? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Eso es lo que hace cuestionar a algunos. ¿Será que Dios tiene sus favoritos? ¿Será que Dios tiene sus preferidos? Y de decir, bueno,
a uno sí lo amo y al otro no, o el amor de Dios es incondicional con todos. ¿Por qué Job sí se lo permitió? Es más, ¿por qué no le pasó la prueba a la esposa? Que la esposa terminara con roña y con con enfermedad. ¿Por qué Job? Porque ¿para qué tú vas a darle una prueba a una persona que ni ama a Dios, que ni va a querer leer la Biblia, si no tiene nada que probar? Tienes que primero amar a Dios. Tú tienes que ver los milagros de Dios, porque sí están ahí. Hermanos, ¿se pueden abrir las dos tomas donde están ellas y yo nada más? O sea, no los tres, sino la toma donde están ellas y yo. Y así ya es un poquito más como interactivo. Pero en este caso, mira, pregunta, ¿es Job creyente, sí o no? Creyente es que él era adorador de Dios y creía en Dios. O sea, he was a believer, ¿ok? Él era un believer. A veces Dios permite a los no creyentes que les pasen cosas para abrirle los ojos. Es el método de Dios. A veces Dios permite, por ejemplo, al faraón. ¿Cómo le abrió los ojos al faraón? Con su hijo. Le quitó al hijo y finalmente abrió los ojos y dijo, get out of here. Ya váyanse. Pero o sea, Dios le dio 9 oportunidades previas con las plagas. He didn't care. No le importó nada. Pero cuando viene la última sacudida, por así decir, lo convirtió entre comillas, ¿no? Decir, ok, váyanse. Y llévense, hasta se llevaron dinero y de todo eso, ¿no? Joyas y todo. Y de ahí construyeron parte del santuario. Ok, yo lo entiendo del faraón, que era un incrédulo y un duro. Pero el otro, él no era malo, Job era bueno. ¿Por qué? ¿Por qué los buenos tienen que sufrir? ¿Por qué Dios permite de repente que haya personas que sus aviones se sacudan de tal manera? Miren, un ejemplo. Pues una razón que yo puedo pensar es que, como todas las cosas en la vida, tú vas a la escuela para aprender, pero ¿por qué tú vas no vas un día o una semana o un mes? ¿Por qué vas 12 años a la escuela? ¿O por qué cuando tú quieres crear músculo y tú quieres estar más sano, tú vas y tú haces ejercicio cada día? ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer algo para ver los resultados. A ver, esa no la capté tan bien. Lo que estás diciendo es... La conexión es de que tú tienes que pasar por algo más de una vez para crear un resultado. Entonces tú piensas que Dios tiene que permitir la escuela del dolor, porque literalmente la escuela del sufrimiento y del dolor, para que se desarrolle, en este caso, como tú dices, los resultados de músculos, mejor salud, etcétera, etcétera, pero no puede ser una vez. No es como decir, oh, yo ya fui al gimnasio una vez y ya ahorita ya puedo subir mis fotos al Instagram que estoy bien súper musculoso. No funciona así, ¿verdad? Pero ¿no lo ves tú como muy duro? Que Dios te tenga que pasar por la prueba del dolor más de una vez para desarrollar algo en ti. Y la pregunta sería, si Dios te está metiendo al horno y Dios te está metiendo a las pruebas, es como alguien dice, ¿verdad? Oiga, pastor, pero de plano a mí me llueve sobre mojado. O sea, es que no es una, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro. Es un montón. Es como una forma de decir, Dios te está llevando al gimnasio para hacer un resultado de ti. Y si está haciendo un resultado, ¿qué está buscando Dios de ti? Pues otra vez, nosotros como humanos, como aprendimos más temprano, nuestra mente nos traiciona, nos miente. Y nosotros podemos pensar otra vez en soluciones para nosotros. Nosotros podemos pensar, pues, yo pienso que pues para tener fe, yo voy a la iglesia cada día y me siento y no hago nada de sacrificio y no de nada.
y no le voy a hablar nada. Pero Dios me ama de igual manera, porque Dios ama a todos. Oh, pero yo no puedo pasar por pruebas porque pues yo ya amo a Dios y Dios ya me ama a mí. Bueno, has tocado un punto que es bien controversial, Cristal. Es bastante controversial. A mí no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero es una verdad que acaba de reflexionar. Si yo voy a la iglesia y tengo mi culto y me siento y escucho mis sermones, escuela sabática, lo que sea, ¿eso puede crear fe en mí? No dije que no puede crear fe en ti, pero yo dije que hay diferentes tipos de fe. A ver. Hay fe como de niños. Nomás le dices algo a un niño y te cree y tiene fe, como fe en sus papás. Su papá le dice, ven, trae algo a mí, haz esto por mí. Y papi, tengo fe, yo no tengo nada de miedo porque eres mi papá y te amo. Ese es el tipo de fe inocente. Hay tipos de fe que se crean con trabajo, con dolor. Es un tipo de fe que es tan fuerte que nada lo puede mover. Como el COVID. No quiero hablar como yo soy perfecta o yo sé mucho, porque a veces yo pienso que me siento mal porque la fe no me movió mientras estabas en el COVID. Yo no tuve pensamientos de por qué Dios no está conmigo, por qué Dios puso a mi papá en el hospital. Pues a veces yo siento mal porque no quiero decir que soy perfecta, pero por alguna razón no tuve pensamientos de no tener fe en Dios. Si hacemos un puente de conexión, a ver, Alison, ¿cómo lo miras tú? Personas que van a la iglesia y tienen sus cultos diarios. Yo me recuerdo desde los 11 años, he estado yendo a la iglesia, los cultos regulares. A mí, en mi experiencia personal, no sé, a nuestros hermanos, si tú solo vas a escuchar, pero en la semana no pasas por pruebas, problemas, dificultades y todas esas cosas, porque la iglesia es como un lugar seguro, ¿no? O sea, pues ahí tienes tus amigos, los papás de sus amigos, y si alguien te hace bullying, pues nomás le dices al pastor o al... ¿Me entiendes? O sea, es como un lugar más seguro que la escuela, que es un jungle, que la escuela que hasta te sacan la navaja, que la escuela que hasta te amenazan de muerte, que en la escuela que hasta dicen que va a haber un shooting, o sea, esa es otra cosa. Ahora, si tú vas a la iglesia, por lo menos fue lo que me pasó en mi experiencia, después de varios años de solo ir a calentar la banca, porque literalmente pues es lo que hacía, iba a escuchar el tema, escuela sabática y lo que sea, y se acabó. Yo me recuerdo, regresamos a la casa, regresamos a dormir, y como estaba el sol a todo lo que daba, yo ponía una cobija en la ventana, y ponía un sermón para dormirme, porque si no, no me podía dormir. Entonces ponía un sermón, y ya a los 15 minutos ya estaba dormidos, y en la tarde venía la sociedad de jóvenes, y mi papá, me acuerdo, tocaba la puerta y decía, nos vamos de la sociedad de jóvenes, pero estábamos tan ya dormidos que ¿quién quería ir a la sociedad de jóvenes? ¿Me entiendes? Entonces me acuerdo que una vez, mi papá nos dejó. Él se fue a la sociedad de jóvenes, y ya cuando me desperté, pues ya me habían dejado. Entonces yo dije, no, pues yo sí quiero ir porque hay sociales. Fíjate lo que me atraía. Hay sociales, que son los juegos que hay después de la sociedad de jóvenes. Entonces agarré el camión, el autobús, la guagua, el servicio público. Y me recuerdo que agarré la Biblia y me la puse bien metida en el saco, así. Porque yo tenía miedo que me vieran con la Biblia. Porque sabes que los autobuses se super llenan de gente. Y venía así agarrado con la Biblia acá, y entonces, no sé qué pasó, se movió el camión y se me cayó la Biblia. Y una señora me dice, joven, aleluya, se le cayó la Biblia. Y lo gritó delante de todo el camión, y yo me puse rojo. Entonces, empecé a darme cuenta que realmente en la iglesia yo tenía una experiencia, pero ya en el mundo real, realmente
yo no tenía una conexión ni con mis creencias, ni con Dios, porque cuando venían ya pruebas, era como tú dices, era como fe de un niño. Mi fe era muy débil, y sí me venían pruebas, pero mi fe, a pesar que iba a la iglesia, a pesar que escuchaba sermones, a pesar de que mis papás me aconsejaban y todo eso, mi fe era débil. ¿Tú piensas que para tener una fe tipo Job, ya no era necesario la idea de la teoría que había un Dios grande, bueno y maravilloso? Ya Dios lo llevó al siguiente nivel. Es más, no al siguiente nivel, al extreme level. Yo pienso que Dios conoce a cada persona a un nivel que ni nosotros nos conocemos. Yo pienso que aunque tú tienes un fe que no cuestiones a nada, que no lo pienses, que tú escuchas a Dios y tú dices, ok Dios, yo voy a hacer esto porque nomás me lo dices, como Job. Pues Dios pues te sonreiría y pues va a estar feliz contigo. Pero la cosa es, ese tipo de fe no es el tipo de fe al tope que Dios está buscando. Porque Dios sabe que algún día tú vas a llegar a un momento que no nomás algo malo te pase, pero en particular algo te va a pasar que te haga cuestionar tu fe en Dios. Y eso es la razón porque Dios quiere que pasemos por eso, porque pues nos está regalando la vida eterna, porque ni nos está pidiendo ser perfectos. ¿Y para qué nos pide ser perfectos? Porque nosotros tenemos defectos, nosotros tenemos cosas que nosotros tenemos que en trabajar en nuestra personalidad. Y Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Por eso Dios nos da chanzas y nos da oportunidades nuevas. ¿Y cuántas oportunidades nos da? ¿Cuántas veces hemos hecho pecar? ¿Cuántas veces hemos pecado? Pues personalmente yo ni puedo contar en toda la vida. Hemos mintido, hemos robado, pero estamos aquí. Y luego nosotros decimos, ¿por qué Dios me quitó el trabajo? ¿Por qué Dios? Y nosotros ni pensamos cuántas veces hemos pecado. Alison, ¿tú crees que de alguna manera estamos como en una escuela? O sea, que Dios es el maestro y Él, como dice Cristal, nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos podemos conocer. Y Él, como maestro, te permite cosas que van a hacer que desarrolles de esa fe chiquititita que tienes a llevártela a un nivel en el cual, como si vas al gimnasio después de un año, no te vas a reconocer a ti mismo y que Él fue tu coach. Pero aquí hay un problema, ¿no? Que no es como ir al gimnasio y que terminas adolorido y te tomas una pastilla para que no te duela el cuerpo. La escuela de Dios es dolorosa. Y en algunas ocasiones es muy dolorosa. Y ahí está la gráfica de Job. O sea, yo pienso que él no estaba ya ni en el high school ni en la universidad. Yo creo que él ya estaba en posgrado. O sea, para pasarle lo que le pasó y no escupirle la cara a Dios, yo no sé si yo tendría esa fe. So, Alison, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Dios nos está tratando de desarrollar algo a través de, suena feo, ¿verdad?, a través de las palizas? Pues sí, es cierto que el Señor es nuestro maestro, el Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. El Señor, claro que nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos. Él nos dice que nosotros mismos nos engañamos, pues ¿cómo nos vamos a conocer?
El Señor nos creó, Él sabe que somos en realidad. Él sabe, aunque los pecados que hacemos, aunque las decisiones que nosotros tomamos, Él sabe quién somos en realidad. Él conoce no de lo que hacemos, Él conoce del corazón. Wow. Y de hecho yo estaba leyendo Apocalipsis el otro día y quiero leer este versículo de 2:10. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que has de padecer. El diablo se echará en la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados Por 10 días. y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré. yo te daré la corona de la vida. Yeah. Beautiful, beautiful. A veces nosotros, es duro pensar esto, pero a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y Uf. nosotros podemos pensar que nosotros tenemos las razones mejores que Dios. Wow. Wow, qué pensamiento. Pero en realidad nosotros no nos estamos dando a nosotros mismos la vida eterna. Eso la da Dios, Y es verdad. además, ya sé que mucha gente no piensa así, pero yo pienso así. Yo pienso que no importa lo que Dios hace, si Dios hace algo, es porque Él tiene su razón y a veces no tenemos que cuestionar a Dios. Y es duro. Es no solo duro, es dificilísimo, especialmente cuando no sabes la razón de por qué te está pasando, por qué el maestro, o como dijo Allison, el buen pastor, está llevando a la oveja a veces al matadero. Y pues, y a veces me sorprende porque la gente, pues sí puedo entender por qué la gente a veces pierde la fe, porque no conoce tanto la Biblia y no lo aprende tanto. Pero si no lo saben, ahora lo van a saber. Es la pregunta de ¿por qué Dios nos quiere salvar? I mean, Dios no más nos está poniendo pruebas aquí en esta vida, en este mundo, pero Dios dijo que se fue del 99 para salvar a la oveja perdida. Y nosotros somos la oveja perdida. Dios pudo empezar de nuevo. Dios pudo crear humanos que lo obedecen, que los aman. Pudo empezar de nuevo. Pero, ¿por qué murió por alguien como mí, como tú, como ustedes, que ni podemos contar las veces que hemos pecado? ¿Por qué Dios toma el tiempo de darnos pruebas que Él ha pensado por tanto tiempo, no más para que nosotros hagamos errores y errores y errores para darnos la vida eterna? ¿Por qué? Es que Interesante. la realidad de cosas es que como humanos vemos lo negativo de muchas cosas. Agarré un 40 en mi examen. Ay, qué feo. La mosca en la sopa. Ay, está una mosca en mi sopa. Ay, qué feo. Pero el Señor, Él saca la mosca. El Señor nos da tantas cosas que No vemos, como realizamos. dicen en inglés, the biggest picture. The bigger picture. The bigger picture. Solamente vemos. Él hace tantas cosas por nosotros que la una vez que algo pasa que es mal, Ahí "Ay, nos Señor, quejamos. No, ¿por Yeah. qué?". Es como necesitan open the vision. En Revelaciones dice los que Apocalipsis dice los que tienen oídos oyen. Y sabes que creo que hay una gran diferencia entre tú sentarte en la iglesia. Yo pienso que tú sentarte en la iglesia y escuchar un tema te ayuda, porque dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que cada sermón que escuchas, cada predicación te ayuda, es bueno, no es malo. Pero eso no va a reemplazar lo que Dios te tiene en la semana.
¿Me entiendes? O sea, eso no va a reemplazar que te van a golpear en la escuela, que tu papá se te va a morir, puede ser. Que tus padres se te vayan a divorciar y te den la noticia. O que de repente te digan, perdimos la casa, o perdimos el carro. O sea, no estabas preparado para eso. Vas a ver que no es lo mismo sentarte en una banca que ya meterte en el mundo real. Y ahí es donde he visto que muchos fracasamos en la práctica del camino que el buen pastor nos quiere llevar. Porque a veces queremos la corona, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Queremos la corona, pero no queremos pasar por el valle de la muerte, no queremos pasar por la cruz, no queremos pasar por la aflicción, no queremos... Por ejemplo, una vez una hermana me decía, ay pastor, es que lo que usted predica en los eventos finales me pone tan con miedo, que Jesús me lleve antes y me ponga a dormir. O sea, queremos la corona, pero no queremos sufrir, no queremos ir al gym. O sea, queremos el resultado de vernos súper fuertes, pero no fuimos ni 15 minutos al gimnasio. Y los 15 minutos que fuimos fue la peor experiencia de nuestra vida. ¿Me entiendes? Es como orar a Dios. Señor, por favor, ayúdame en el examen. Por favor, déjame agarrar un buen grado cuando nunca estudiaron. Nunca abrieron su cuaderno para notas, no ponieron atención en nunca la se clase. Quemaron los ojos leyendo y estudiando y repasando. Es como un autoengaño, ¿no? De decir, bueno, yo no me preparo, no me conecto con Dios, no estoy fuerte con Dios porque sé que viene la prueba. El Señor no puede ayudar en lo que no haces. A ver, repítelo. El Señor no puede ayudar en lo que no haces. Interesante, interesante. O sea, quiere decir, si tú no oras ni lees la Biblia, no esperes que te venga la prueba y te mantengas firme. Ese es realmente un autoengaño. Te estás engañando. Si nunca vas al gimnasio, pues no esperes hacer 30 lagartijas, porque a la primera, ahí caíste. ¿Sí o no, Cristal? No, bueno, no lo digo por ello. Es que lo que pasa es de que una vez hicimos una competencia de lagartijas, de push-ups, y yo reprobé. Pero ¿sabes con quién sí le puedo hacer competencia? A lo mejor con César. Un día nos hacemos unos push-ups a ver quién gana. Pero la realidad es eso. En lo que tú no practicas, ¿cómo te va a ayudar Dios? O sea, si tú en las pequeñas pruebas que te pasan en la vida y que el buen pastor te las permite, no la iglesia. O sea, yo no estoy diciendo que está mal que vayas a la iglesia. Ve a la iglesia y escucha todos los sermones que quieras. Pero la realidad es que cuando salgas de la iglesia, te vas a enfrentar con un mundo que no va a estar tu papá, que no va a estar tu mamá, que no va a estar tu pastor o que no va a estar, vas a estar tú. Y tú lo vas a tener que enfrentar. Vas a ir a trabajos en donde nadie es creyente y te van a tratar con la punta del pie los supervisores y te van a decir de groserías y te van a tratar como lo peor de lo peor. La pregunta es, ¿cómo vas a responder ante eso que Dios está permitiéndote que pases? Eso es un ejemplo de presión de otras personas, peer pressure, porque ellos te van a decir, ¿por qué no puedes trabajar el sábado? Mira, todos tus compañeros están trabajando y ¿por qué no tú? No te quiero, váyate. Y eso te va a sentir tan mal. O que te digan, estás loco, o eres una secta, o te lavaron el cerebro, o eres raro, y te empiezan a aislar. Esa es la prueba. Pero lo que es chistoso es que más obedecemos a la gente que nos grita y al que no nos grita, que es Dios, pues no lo escuchamos. Interesante, ¿no? Es que lo que pasa, y aquí viene el concepto de la fe. La fe es que en lo que te pasa, tengas la habilidad, como dice el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, tú no ves a Dios diciéndote, a ver, Alison, vente, mira, hoy te van a pegar y te van a dar bullying y te van a escupir la cara y te van a tumbar la comida enfrente de todo el mundo. O sea, Dios no te lo va a decir, ¿me entiendes? Simplemente te va a pasar y te va a suceder. La pregunta es, ¿cómo lo vas a tomar tú?
Vas a decir, oh, qué mal fue Dios que me lo permitió, porque si Dios me amara, nunca hubiera permitido que me hubieran hecho bullying. O decir, bueno, a lo mejor Dios quiere que sea más paciente. A lo mejor Dios quiere que sea un poco más tolerante con estos, que si yo pudiera, ¿me entienden? Eso de si te dan en el cachete, pone el otro, yo no sé si pondría el otro. La cosa buena, o una cosa de pensar, es como un treasure hunt. Una búsqueda del tesoro. Que el tesoro, o la persona que tuvo el tesoro, ¿dónde está? Pero nos dejó la Biblia. Y la Biblia es la mapa al treasure, que es el cielo. Interesante. En otras palabras, por eso es importante lo de ir a la iglesia en teoría, porque es el mapa. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice, Dios no te va a mandar prueba más grande de la que puedas aguantar. Porque Él es el maestro, Él es no te va a poner pesas de 200 kilos si no puedes levantar 40 kilos. Entonces el entrenador, el buen pastor, él dice, bueno, aquí está Allison, aquí está el hermano tal, aquí está fulano de tal. Si yo le mando esta prueba, lo termino acabando. O sea, porque no está listo para esa prueba. Pero si yo le mando esta prueba a Job, no solamente la puede pasar, sino puede salir todavía mejor. Por eso él decide a quién sí y a quién no, porque él es el coach, él es el maestro. Ahora, ¿por qué entonces la gente pierde la fe? ¿Por qué entonces llega un momento en que la gente, porque realmente yo lo que he visto en mi experiencia es de que la gente pierde la fe cuando le viene la prueba, no cuando está en la iglesia. Bueno, a veces también cuando está en la iglesia, pero a veces la pierden la fe por cosas tan banales. Por ejemplo, hay gente que ya no va a la iglesia porque no lo saludaron, porque no la pusieron a cantar himnos en la iglesia. También de las personas, porque en realidad hay personas en la iglesia que, sí, como Elena de Buenos dice, no comemos healthy, bien, comemos saludable, sí. y que take care of our bodies. Y cuidar nuestros cuerpos. Pero si no lo hacemos, si comemos carne y comemos un pastelito tan bueno, delicioso, muchas personas en la iglesia dicen, ¿qué está haciendo ella? Es carnívoro. Tiene la dieta babilónica. Y las hermanas o hermanos, eso es mal. Pero por ellos que ellos son la razón, que ustedes no están con Dios, no es una buena razón, porque ellos no deberían ser la razón que no tienes una relación con Dios. Necesitan ver el bigger picture. Sí. Es que, ¿cuál es más importante? ¿La opinión de unos hermanos o...? Fíjate, ¿recuerdan cuando estuvimos en Wisconsin? ¿Recuerdan la iglesia grandotota que estaba en la esquina? Tú eras una bebé. Bueno, cuando nos dieron esa iglesia, ¿tú te recuerdas más, Cristal? La iglesia estaba cayéndose a pedazos. Literalmente no funcionaba el furnace para calentar, y allá cuando cae nieve. Entonces tuvimos que renovar la iglesia, nos tomó un año. De todos los domingos íbamos a limpiar, a barrer, cambiar alfombras, etcétera, juntar dinero para el furnace, etcétera, etcétera. Y yo notaba que siempre venía un hermano como de 40 años, bueno para la construcción. Y le daba y construía, y pintaba y arreglaba y dirigía. Y entonces un día yo le dije al anciano, digo, oye hermano, yo he notado que él viene, pero él nunca viene los sábados. O sea, ¿por qué si viene los domingos pero los sábados no viene? Y dice, es que hable con él, pastor. Y yo un día me armé de valor un domingo, y a la hora de la comida, que terminamos de comer, le dije, oye hermano, yo quería personalmente agradecerle que usted nos ha venido a ayudar. Pero oiga, yo lo veo aquí los domingos, pero no lo veo los sábados. ¿Hay algún...? No es como que es my business, ¿no? Pero, o sea, ¿hay algún problema en peculiar? Y entonces el hermano se me queda viendo y me dice,
Dice, bueno, pastor, antes yo era anciano, dirigía a los jóvenes y yo predicaba, yo hacía de todo. Mi inquietud creció más diciendo, a ver, ¿cómo alguien que era anciano y que predicaba y que dirigía a los jóvenes se desapareció de la iglesia? Se esfumó. Y yo, ¿qué pasó, hermano? Y entonces él suspira y dice, la gente, pastor, la gente. Así me decía. Le digo, ¿cómo que la gente? Dice, no, pastor, todos en la iglesia son una bola de hipócritas. Dice, empezando desde el anciano y siguiendo con el pastor, no ofendiéndolo a usted, pero amén, todos son unos hipócritas. Dice, hablan mucho y después andan chismeando allá en las paredes. Hablan mucho de Dios y ahí andan en la esquina hasta fumando marihuana. O sea, el hermano era consciente de las realidades que había y dice, yo me cansé de esa hipocresía. Dice, yo ya no quería ser hipócrita como esa gente. Claro, uno podía contestar en retórica, y hermano, y usted tampoco no ha sido hipócrita en algún momento de su vida, pero ese no era el punto. El punto era que la gente lo había afectado en su fe con Dios de tal manera que él se había apartado de la iglesia y ya tenía buen rato de no ir. Entonces es cuando te pones a pensar, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y es cuando el Espíritu Santo te entra y te inspira. Y se me ocurrió hacerle una pregunta, y la pregunta que le hice es, oiga hermano, una preguntita, porque sí estoy curioso de saber. Quien le hizo daño fue la gente, la hipocresía de la gente, el doble estándar de la gente, la gente. Pero yo le tengo una preguntita. La gente le hizo mal, pero ¿qué le hizo Dios? ¿Dios le hizo algo a usted en particular? O sea, para usted soltarse de Dios. Y se puso a pensar y dice, no, la verdad mi Dios no me ha hecho nada. Y le digo, y entonces hermano, ¿por qué se la pagó con Dios cuando quien se la hizo fue la gente? O sea, si Dios no lo hizo nada, ¿por qué dejar su relación y comunión con Dios? Si quien le hizo el daño fue la gente, no Dios. Y el hermano se quedó así pensando, diciendo, es verdad, próximo sábado ya estaba en la iglesia. Pero te fijas cómo muchas veces sí afecta, porque nuestra fe es muy baja. Porque a veces, como tú decías, vemos la mosca, vemos a la gente, vemos los problemas, vemos la hipocresía, vemos la mosca, pero no vemos el cuadro más grande, más amplio de decir, hey, si Dios permitió aún que yo haya visto hipocresía, si Dios permitió que yo haya visto que hasta se drogaban y todo eso, eso no tiene nada que ver con mi entrenador. Él no me falla. Él siempre ha estado ahí. Y aunque a veces me trae por caminos que no son los mejores, y a veces me hace hasta llorar, y a veces el camino en el que me pone es un camino complicado, Él no me ha fallado. Y pues el Señor nunca nos da algo que no podemos soportar. Lo podemos pasar. Pero saben, en el caso de Job, es algo muy, muy interesante. Porque Job es el epítome, si se puede decir. Es el ejemplo más grande que se pueda dar de alguien que realmente no era alguien calientabancas. Job perdió absolutamente todo. Y cuando se dice todo, es todo. Y realmente, y ya con esto vamos aterrizando nuestro diálogo, hay un elemento más que quisiera meter en nuestra conversación. Y es el diablo. Dios permite que pasemos por el valle. ¿Permite Dios también que el diablo nos arrastre? En ese coaching, en ese entrenamiento, si es verdad, amigos, escuela, misma iglesia, vecinos, familia, etcétera, etcétera. Pero Dios a veces también permite que caminemos el valle donde está el diablo para que nos dé una paliza. Pues lo que yo pienso y lo que yo sé es que la gente tenemos la oportunidad de hacer lo que nosotros queramos hacer. Así es. Dios no nos hizo como robots, no nos hizo que nosotros
tenemos que hacer algo para Él porque estamos preprogramados. Pero la cosa es, si nosotros decidimos caminar sin Dios, eso significa que nosotros estamos caminando sin todo lo que Dios nos da. Escuchemos eso otra vez. Sin todo lo que Dios nos da. Las maravillas de Dios. Nosotros ya no sentimos el sol que nos está dando, nos sentimos tan fríos, tan desanimados, nosotros nos sentimos que nosotros no estamos cerca de Dios, nosotros todas las bendiciones que Dios nos da, todas las cosas que Dios nos da, nosotros decidimos caminar no cerca de Dios. Y por eso a veces cuando estamos en ese momento, el diablo ve esa oportunidad y va y nos agarra. Porque es esa decisión que nosotros tomamos. Tú sabes algo interesante, es muy interesante lo que mencionas, pero algo también interesante es que muchas veces el diablo nos agarra no en nuestro punto alto de fe, pero en nuestro punto más bajo de fe. O sea, no es cuando estás como Job, fuerte. Por eso el diablo se estaba arrancando los cabellos de la cabeza diciendo, pues no lo puedo hacer caer por ningún lado. Le quito los animales, se sacude. Le quito los siervos, he doesn't care, no le importa. Le hago bajar el fuego del cielo y le quemo los pastizales y no le importa. Le mato a sus hijos. O sea, ya el diablo es como que se estaba desesperando de decir, ¿por dónde lo puedo tronar a este? Pero esto es un ejemplo de idolismo. Porque si... Repite eso, idolismo. Idolatría. Idolatría. Que es como cuando perdemos el fe, le preguntamos, ¿por qué me quitaste todo? Que esto es un ejemplo que te importan más las ovejas, sus servants, sus hijos, más que el Señor. Interesante. Y Job le dijo a Dios, no, el Señor me importa más que todo eso. Que even la esposa ya dijo, por eso dijo, Dios dio. Dios puede quitar. Y Dios puede quitar. Y por eso la gente de hoy en día tenemos un tiempo muy difícil de dar todo a Dios, porque en estos días nos están enseñando que tú eres tu propio Dios de tu vida. Tú eres la persona más importante de tu vida. Tú, dame a mí, no, nadie más importa, porque si tú estás feliz, tú estás feliz. Y pues suena bien, ¿verdad? Pues nada te puede venir, todo está bien, tú estás en tu cama, estás leyendo un libro y nada te pasa a ti, y tú y todo está... Y pues se siente bien. Y tú puedes ver que tú tienes una casa muy buena, tienes 7 carros de los modelos más nuevos, tienes el teléfono más nuevo y pues se te olvida Dios. Y cuando nosotros escuchamos que tenemos que dar a Dios, nuestros pensamientos no pueden ir al otro lado. Nosotros ya hicimos un hábito de tener todo para nosotros. O sea que es interesante el punto que tocas, Alison, porque hemos hecho ídolos de las cosas. Para Job, las vacas no eran sus ídolos. Para Job, y es duro decirlo, hermanos, porque yo conozco gente que no le toques su carro porque te da el puñetazo en la cara. Se ha convertido, inconscientemente se ha convertido lo material en la idolatría de la persona. Es como los barcos, les dan nombre, ay, no toques mi Raquel. O sea, es su bebé, es precioso, ¿no? Pero en este caso, cuando el buen pastor permite que pases y pierdas el barquito, y pierdas el carro, y pierdas la casa, y pierdas... ¿Por qué Job responde así? Porque no se había idolatrado con eso. Era claro. Por eso le dijo a la mujer, oye, mujer, eres medio insensata. O sea, solo cuando Dios te da,
aleluya y gloria a Dios y qué maravilloso es Dios y le cantamos y ¿me entiendes? Pero cuando perdemos todo, entonces ya no vamos a alabar a Dios. Le digo, mujer, Dios dio y Dios quitó. Tú y yo cuando nos casamos no teníamos hijos. Los tenemos solo porque Dios nos los prestó. Cuando nos casamos quizás yo no tenía las 10,000 ovejas y 10,000 camellos y 30,000 vacas, pero al final Dios nos las prestó. Si ahora Él decidió pues llevárselas de regreso, pues al final del día eran de Él. Pero yo siempre estuve consciente que nada era mío. Es como dice el apóstol Pablo, desnudo nací y desnudo me voy a ir. Nada traje, nada me llevo. Y esto nos lleva a otro punto. Y es un punto muy interesante y es el punto del carácter. El punto del carácter. Nada vamos a llevar al cielo, eso se nos ha predicado desde hace mucho. Lo único que vamos a llevar es el carácter. Pero ¿cómo se desarrolla ese carácter que nos va a llevar al cielo? Dios escogió un camino. Y no es el mejor camino que nos gusta a todos, es el camino de Job. Y es muy chistoso pensar en esto porque pues no nos vamos a llevar nada al cielo excepto nuestro carácter. Y ahora, piensen en esto. Cuando Dios nos da pruebas, nos puede quitar la casa, nos puede quitar la comida, nos puede quitar el trabajo. Pero ¿qué es una cosa que no nos quita Dios nunca? Es el carácter. No nos quita lo malo, no nos quita lo bueno, no nos quitan nuestros pensamientos, no nos quita nuestras ideas. Nuestras convicciones. Nunca, no, ni en la Biblia, nunca ha quitado algo de la mente de alguien Dios. Él solo ayuda si le dejamos. Y construye. De hecho, añade. En vez de quitar, le añade. Porque, por ejemplo, Job, después de su experiencia, él mismo lo confiesa. Dice, me pasó por el fuego y salí como el oro. Salí más puro, salí más refinado, salí más fuerte. En ese sentido, el diablo queda burlado, porque el diablo pensó, esta pruebita va a hacer que hasta escupa la cara de Dios. Lo que el diablo no sabe es que la persona de verdadera fe, y que tiene una conexión con Dios, sabiendo que Dios lo va guiando en las buenas y en las malas, no va a perder su conexión con Dios, sino que al contrario va a salir más fuerte. Aunque a veces sí hay dudas, ¿eh? De hecho, pueden pensar en algún personaje en la Biblia que sí llegó a tener tremenda fe y fue tremendo siervo, sierva de Dios, pero llegó un momento que en su punto más bajo de fe, como dicen los argentinos, la pifió. O sea, perdió la fe, le vino incredulidad. Judas sí, ya hace rato que había perdido la fe, pero hubo uno que fue muy fuerte, el que preparó de hecho el camino de Jesús, que dijo, yo no soy ni digno de desatar la correa de sus zapatos, que era Juan el Bautista. Recuerdan que le decían, tú eres el Cristo, hasta pensaban que era el Cristo. Pero cuando le vino la prueba, lo meten en la cárcel. ¿Qué le pasó a su fe? Se le sacudió. Y aún él tiene que mandar emisarios diciendo, ¿eres tú el que vas a venir o esperamos otro? ¿Cómo que esperamos otro? Si él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. La prueba no es cualquier cosa. La prueba sacude el fundamento de lo que somos y hasta puede traer dardos de dudas, que es lo que el diablo hace, ¿verdad? Darnos de duda para que perdamos la fe. Pero tenemos que pensar que Juan el Bautista, él sí tuvo fe y él era un hombre de Dios y pues hablaba de Dios y traía gente a él y a su nombre. Pero piensen en esto, él no tuvo pruebas antes, él no tuvo pruebas más chicas antes y más grandes y más grandes. Tenemos que pensar, yo creo que lo más fe que tienes, las más grandes pruebas que Dios te da. Uf, qué duro. Qué duro. Quizás por eso la última generación Dios le va a pasar la prueba más grande. Porque Dios ya los ha ido desarrollando en fe,
no una vez. O sea, no es como una coincidencia. Ay, ¿cómo me gustaría tener la fe de tal hermano, de tal hombre? Lo que no saben es, como tú dices, que Dios ya los ha venido con pruebas. A lo mejor por eso, como dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, en lo más grande lo será. Pero el que no es fiel en la pequeña prueba, ¿cómo va a pasar la prueba más grande? Por eso no nos quejemos de la metodología del buen pastor. No nos quejemos que a veces el coach nos está pasando por el valle de la muerte. No nos o no tratemos aún de entender el por qué el coach decidió. Por ejemplo, tú, Alison, estás en banda, ¿no? De esas bandas del high school que hay como 100 y están tocando cada quien su instrumento. A Alison le toca tocar la marimba y los címbalos. Entonces, ¿por qué le gusta la música? ¿Nunca te ha pasado que de repente el director de la banda pone a hacer ejercicios medio raros y cosas que tú dices, okay? Pero al final del día, después tú dijiste, ahora como que medio le entiendo por qué nos decía eso. Yo me recuerdo cuando estudiaba en la universidad, a veces había maratones. Y había maratones como de 5 kilómetros. Y yo, que no tenía la experiencia, yo empezaba a correr de dale y pasaba todo, y va, y dale, y pasando a todos, y empezaba entre los 3 primeros. Y yo decía, que me duran, que me duran. Pero después de 10 minutos, ya no estaba tan rápido, ya no tenía la fuerza que tenía en un principio, y luego me empezó a dar algo que no sé cómo se llama en inglés, pero en español le dicen el dolor del caballo, que te da un dolor bien fuerte acá. Y para hacerles la historia corta, mientras todo el mundo terminó la carrera, yo llego como 1 hora después caminando, casi arrastrándome. Aprendí mi lección. No estaba listo. Pensé que estaba listo. Pensé que en mi soberbia yo podía, ¿me entienden?, vencerlos a todos. Y al final del día, ni había entrenado. Ni había corrido antes. Yo dije, pues si estoy fuerte y estoy joven y todo eso, puedo. Por eso a veces en ciertas pruebas que Dios nos permite y fracasamos, Dios mata a 2 pájaros de un tiro. Uno, nos prueba que Él tenía la razón, que su metodología era la correcta, y también nos prueba que nos está preparando para la siguiente maratón, nos está preparando para la siguiente prueba. Por eso vas a ver 7 veces en la Biblia, en Apocalipsis, que dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, le daré la corona, le daré la piedrecita, escribiré su nombre en el templo de mi Padre, o sea, al que venciere. ¿Pero qué significa eso? Que viene el ring, que viene la batalla. ¿Qué significa las 7 estrellas? 7 estrellas, bueno, según en la Biblia, un ángelo, representa mensajero. Por eso nunca vas a ver un ángel que no trae un mensaje. Cada vez que hay un ángel, trae un mensaje. Porque dice que tiene 7 estrellas en su right hand. ¿Ah, sí? Tiene los 7 lamps. Ajá, stands, lámparas. The sword, Ajá. mouth. Una espada que sale de su boca. Y hasta los ankles. Uh-huh. Es símbolo, todo es símbolo. Creo que es todo. Todo es símbolo. Por ejemplo, y los ojos los tiene como flamas. Y su voz como voz de relámpago. Del mar. De muchas aguas. Uh-huh. O sea, como voz de muchas aguas. Es símbolo. Mucho en Apocalipsis es escrito en lenguaje simbólico para ser decodificado con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué representa la espada que sale de su boca? En el libro de Hebreos, capítulo 4:12, dice que la Biblia es como una espada de doble filo que atraviesa y parte hasta las intenciones del corazón. Así es que este personaje, que se llama el testigo fiel, cuando habla la verdad porque habla la palabra de Dios. Es la espada que sale de su boca. Él no va a mentir. Él es el padre de la verdad. El otro simbolismo, la forma como está vestida, es una forma de un éfod sacerdotal.
por eso tiene un cinto. O sea, está haciendo una obra sacerdotal. Era como se vestían los sacerdotes. Y las lámparas es la referencia a la lámpara que estaba en el templo. Y él se está moviendo a través de las lámparas. En su mano tiene 7 estrellas. Y de hecho el mismo capítulo 2 te dice que son las estrellas. Dice que son los 7 ángeles. Y cada ángel va a traer un mensaje a cada iglesia. Por eso dice el ángel a la iglesia de Éfeso y le trae el mensaje. Son 7 mensajes y 7 ángeles. ¿Por qué le pone, si solo es una persona? Porque dice que es una persona, ¿verdad? Con las cosas. Sí. Pero después dice, la persona que tiene los 7 estrellas en uno de una iglesia, pero el otro, la persona que tiene los 100 lámparas, pero es la misma persona. Sí, es porque la misma persona, cada mensaje es en el nacimiento de la iglesia cristiana, desde que Cristo la funda, hasta el fin de la historia va a haber 7 etapas que va a pasar a la iglesia, como el coach, lo que estamos hablando. Y en cada etapa, él sabe la necesidad que va a tener la iglesia en esa etapa. Por eso el mensaje es diferente. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna. ¿De dónde viene la palabra Esmirna? La primera es Éfeso y su significado es deseable. Y la condición de la iglesia era deseable porque era una iglesia pura y en el Espíritu Santo. Pero la siguiente iglesia es Esmirna. Y la palabra Esmirna viene de la raíz mirra. Y mirra era una florecita que se da mucho en Palestina, en Israel, Gaza, todo lo que está pasando por allá, se da mucho esa plantita. Tú lo agarrabas como en un molcajete, ponías la flor y la machacabas. Y al machacarla, esa flor suelta aceite. Pero es un aceite de fragancia, un Gucci o es una fragancia hermosa. Pero para tú sacar el aceite tenías que machacar la planta, tenías que golpearla para sacar el aceite. ¿Por qué le dice eso a Esmirna? Y después le dice a Esmirna, el diablo te probará y muchos serán muertos y a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré, porque en esa etapa venía la prueba de la persecución. Y eso cuando el Imperio Romano, bajo Diocleciano y otros, Calígula y otros grandes emperadores, hicieron pedazos a la iglesia. Pero en vez de sacar lo peor de ellos, ¿qué sacaron? Aroma de perfume. Por eso los quemaban en las estacas. ¿Y cómo se morían? Cantando himnos y diciéndole a sus verdugos, los perdonamos. Eran mirra. Pero viene la tercera iglesia y el mensaje cambia, porque el coach los va llevando en cada etapa a su iglesia a una nueva experiencia. Pero llegas a la última etapa, que es la Odisea. Ni quiero hablar de la Odisea porque es de las peores etapas. Dios aborrece la condición de la Odisea. Ojalá que fuera Esmirna, ojalá que fuera Filadelfia, pero ha fracasado en seguir creciendo. Ha fracasado en seguir todavía el camino del pastor. Los otros hicieron bien, pero la Odisea llegó un momento en que ya dijo, qué bonito soy, como me quiero y ya no hay nada más que tenga que hacer Dios por mí. Entonces, si ya el coach ya no te puede seguir guiando o el pastor, tu límite de crecimiento paró. Eso estamos en un paréntesis y es la etapa de hoy en día. Es la etapa final. Pero sí también menciona en Apocalipsis 14 que va a haber un grupo que va a tener sus vestiduras blancas, que va a tener el nombre de su padre, o sea, que va a pasar la prueba que viene. Por eso cuando ve la gran multitud, el ángel Juan le pregunta al ángel, ¿y quiénes son todos estos que han venido? Dice, son los que han venido de la gran tribulación. Son los que pasaron la etapa final, los que fueron machacados, los que fueron, pero ya venían de una fe creciente, de una fe que ya había sido probada, de una fe, o sea, ya no es esa gente de que ya no voy a la iglesia porque no me saludaron, ya no voy a la iglesia porque me sacaron la lengua, ya no, ya está hablando de gente que tiene una fe tipo Job, inquebrantable, que conocen a Dios, que saben quién es Dios. Y por cierto, para ir aterrizando, les voy a dar unos versículos muy interesantes acerca de Dios. Miren en la Biblia que dice,
Sabiendo yo, Dios, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, he ofrecido voluntariamente estas cosas. Ahora, ¿Dios es recto? Sí. ¿Qué quiere decir? Que el coach o el pastor nunca te va a poner en situaciones chuecas. ¿Me entiendes? O sea, como que, ay, Dios me lo hizo con malicia. No, 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 no. Él es recto. O sea, Él necesita que sepamos quién es Él, para que no dudemos. ¿Me entiendes? A lo mejor me está poniendo un 4, a lo mejor se la agarró conmigo, a lo mejor no me odia. No, 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 él es recto. O sea, la Biblia lo presenta, Él no está chueco. Nosotros sí estamos chuecos, Él es el que nos tiene que enderezar. Por eso Él nos da varazo o usa la otra caña, ¿no? Mira este otro versículo, Salmo 145. Justo es Jehová, ¿en cuántos caminos? En todos. En todos, y no solo en todos sus caminos, sino con todos, y misericordioso en todas sus obras. Yo aprendo que no solamente Dios es recto, sino también aprendo que Dios es misericordioso y que también Dios es justo. Ahora, mi pregunta es, ¿fue justo con Job? Hasta en eso fue justo. Porque si tú notas el capítulo final, le restituye todo. Y más de lo que tenía. Le restituye los hijos, le restituye el dinero, y su nombre de Job fue conocido a todos lados de la tierra. ¿Por qué? Porque Job pasó la prueba. Ahora le fue bien a Job, porque en la vida eterna no va a tener 10, va a tener 20 hijos. Porque Dios les va a dar los que también perdió. ¿No es lindo? O sea, la recompensa de la fe. Porque Dios no se equivoca, Él es justo y misericordioso. Un versículo más, ya estamos terminando. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Cristal decía que somos malos por naturaleza, ¿no es verdad? ¿Conoce Dios que somos así? Sí. Él necesita romper esa maldad. Él necesita romper ese egoísmo, esa malicia que nosotros tenemos, pero dice que Dios la perdona. ¿No es maravilloso adorar a un Dios así? Confiar en un Dios así, que sabiendo que eres malo, malicioso, tramposo, chueco y torcido, y que a pesar de eso no pierda la fe en ti, y que diga, ok, pues ya, levántate, vamos, para adelante, síguele. ¿No lo hizo con Judas? ¿No lo hizo con Judas? Todavía le da el hipócrita el beso en el cachete, le dice, amigo, maestro, salve. ¿Y qué le dice Jesús? Amigo. ¿Quién le va a decir amigo a un traidor, doble cara, hipócrita como Judas? Pues Jesús lo hizo. Le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Eso valgo para ti? 30 mugrosas piezas de plata. ¿Sabes? Ese fue el ídolo de Judas. ¿Valió más que Jesús? ¿Pasó la prueba? Absolutamente no. Siguiente, Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta. Me encanta ese versículo. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza con ese versículo? Fíjense, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Por qué le menciona roca? ¿Qué Él es la roca? ¿Qué es cuya? ¿Ah? ¿Qué es cuya? Cuya obra, ¿cuál obra o su obra? He is the rock. And his work is perfect. Okay. Esto te habla de un esculturista, el que trabaja con la roca. ¿Cómo se llama el que trabaja con la roca y hace estatuas de un sculpturist? El que hace esculturas de roca. Él es la roca, pero también nosotros somos rocas. Pero somos rocas ¿qué? Imperfectas. Y a veces en la roca, como el esculturista hace de una roca una figura hermosa. Martillo y cincel, y eso saca chispas, eso duele, pero el maestro sabe dónde pegar, sabe qué cortar, sabe qué pulir, sabe qué, y al final de la obra tú ves la piedra inicial y ves la escultura final y tú dices, como dijeran los mexicanos, órale. Es como wow, ok. Pero él en su cabeza ya lo había visualizado. Because he knows better. Él sabe mejor. Y yo creo que Dios sabe mejor.
Aunque a veces nosotros no, dudamos, pero Él sí está haciendo su obra. Por eso quizás en Filipenses es como dice el apóstol Pablo, el que empezó la buena obra, la finalizará. Imagina, el Señor dijo que nos va a perdonar 70 veces 7. Nos va a perdonar cada vez. ¿Ah? Nos da unlimited oportunidades. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Y ya estamos aterrizando en nuestra conversación del día de hoy, hermanitos. Pero se fijan, lo que hacemos aquí es lo que hacemos en la casa siempre. Esto no es nuevo para nosotros. Siempre tenemos esta clase de diálogos. Pero hoy quisimos hacerlo, le digo, lo que hacemos siempre en la casa, ¿por qué no hacerlo? Y eso abre la mente de los jóvenes para dialogar, para platicar, para interrogar, para cuestionar, para ir más profundo y encontrar que realmente la iglesia es mucho más que irte a sentar un rato a la banca y ya cumpliste. No. Tus jóvenes saliendo de la iglesia van a tener problemas, van a tener pruebas, van a tener situaciones, van a tener, pruebas a toda costa para destruir tu fe. Y no solamente tus jóvenes, los adultos y todos. Es como le dijo Jesús a Pedro, el diablo te pidió. Y te va a dar una que te va a zarandear. Zarandear es, en mexicano decimos te va a arrastrar, te va a dar una rastriza. Dice, pero no te apures, Pedro, porque yo ya le dije al Padre que no te toque. No. Le dijo, yo he pedido al Padre que tu fe no falte. Pedro aprendió su lección después. Porque Pedro aprende que su fe estaba acá, pero se da cuenta que su fe no estaba acá, que su fe estaba acá. Y que las lecciones del maestro eran teoría, pero ya a la hora de la hora fracasó. Que mientras estaba en la iglesia con el maestro, cool, Jesus is with me. Pero ya cuando él estaba solo, and Jesus was not physically there, le dio una rastriza al pobre Pedro que le sacó lágrimas amargas. Y hermanos, eso nos dice que todos podemos ser como Pedro, todos podemos ser como Juan, todos podemos llegar a perder la fe. Todos podemos llegar a un momento en nuestras vidas de decir, ¿será que realmente el buen pastor me sigue dirigiendo? ¿Será que el coach todavía está trabajando en mí? ¿O será que ya el coach hace rato ya give up on me? No, no es cierto. El versículo que citas, Allison, 70 veces 7, ¿sabes qué significa eso? Unlimited opportunity. Oportunidad. O sea, lo que Dios te está diciendo es, no importa cuántas veces te equivoques, yo no pierdo la fe en ti. I'm there. Estoy ahí para ti. Ahora, si tú te quieres salir de la competencia, pues ya es otra cosa. Pero si tú decides seguir en el camino, I'll be there. Y esa era la mala cosa que hizo Judas. Él dijo, se salió del camino. Sí, él dijo, yo sé lo que hice era malo, pero nunca arrepintió. Pero Pedro también lo traicionó. Pero Pedro tuvo una actitud, él no se salió de la ruta, él no abandonó, no es como que, bueno, yo me fui de Dios porque aquel me sacó la lengua, o me fui de Dios porque aquellos son hipócritas, o me fui de Dios porque me corrieron del trabajo. No, mientras tú te mantengas corriendo la buena carrera y no te salgas del horno y no te salgas del esmeril y del marrazo que Dios te está dando y aguanta, Dios va a sacar algo de ti que ni tú mismo te vas a reconocer. Pero no es tu familia, porque a veces los papás, hay hijos que piensan, yo soy como soy por mi papá o por mi mamá. No, o sea, Dios está contigo aún en tus sueños. Fíjense, ¿no es increíble? Aún en tus sueños Dios te puede acompañar. Duermen con los angelitos. Sí, por eso decimos, ¿verdad? Que duermas, que sueños con los angelitos. O sea, cuán grande es el Dios que adoramos y que no hay razón, amigo y hermano, joven, niño, adolescente, de perder la fe. Muchos la están perdiendo. Muchos han abandonado. Muchos hace rato llevan solo el nombre, pero la fe ya se
perdió. Pero Dios no ha perdido la fe todavía en ti. Y Dios no ha perdido la fe en mí. Eso significa que si perdiste tu ruta, go back. Cerramos con el pensamiento del hijo pródigo. Hablemos un poco del hijo pródigo. El hijo pródigo realmente metió las 4 patas y terminó comiendo comida de cerdo. Perdió la herencia, perdió la reputación, perdió la imagen, perdió todo y terminó siendo el ridículo de la fama que tenía su padre. Porque su padre tenía dinero, tenía siervos, tenía de todo. Y él realmente, en carne propia, probó lo que era la miseria de anhelar comer comida de cerdo. O sea, cuán más bajo ya no podía caer. Sin embargo, llega un momento de un despertar. No, yo no sé cómo fue. Simplemente dice que volvió en sí. ¿Qué significa que volvió en sí? I don't know, despertó. Por eso, papás, tengan fe. Va a llegar un momento en que sus hijos vuelvan en sí, vuelvan a la cordura. No pierdan la esperanza, esposas. Yo sé que los esposos estamos medio locos, pero de repente, o sea, podemos volver en sí. Igual con las mismas esposas, o sea, y que entremos en razón de decir, bueno, me salí de la casa del coach, me salí de la casa de mi padre, me salí de la casa del buen pastor y realmente me equivoqué. Perdí la fe hasta en mi padre. Pero ya sé qué voy a hacer. Toqué fondo. Voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Tú hubieras hecho eso, Alison? A mí de tener ese coraje y ese valor. Porque hay que reconocer, ¿verdad?, que estamos mal y que realmente, como Juan el Bautista, perdimos la fe, o Judas traicionamos, o Elías nos escondimos. O sea, hay que tener valor para poder reconocer que realmente el horno de fuego por el cual el Padre nos estaba pasando fue too much for us. Era demasiado para nosotros, pero con el paso del tiempo reconocemos que no era demasiado, que el papá tenía una razón por la cual estaba siendo tan duro con nosotros, que tenía una razón que nos estaba formando para ser los futuros, porque el papá sabía que iba a desaparecer al final del día, ¿no? Se iba a morir. La pregunta era qué herencia les iba a dejar. Lo que el papá le está diciendo al muchacho, mi herencia hacia ti no es el dinero. Si tú piensas que es el dinero, te lo doy ahorita mismo. Pero esa no es la herencia que te quiero dejar. Hay algo más que quiero dejar en ti. Y no es de afuera, es de adentro. Pero esa es la parte que tú no quieres. Y es la parte que has aborrecido. Ve allá al mundo y vas a descubrir que si aquí en esta casa había hipocresía, date una vuelta allá afuera. Pero eso lo tienes que experimentar tú. Pásalo. Y lo pasó. Ahora viene la pregunta, ¿el padre lo recibirá? ¿Te ha pasado alguna vez que el coach kick out, saca a alguien de la banda y no lo vuelve a recibir más? Es decir, ya, you're done with me. ¿Es un riesgo decir, me recibirá otra vez después de haberme equivocado? So, quizás el muchacho viene con el pensamiento que va a ser rechazado, porque él viene pensando, yo le voy a decir, ya no me agarres como un hijo, agárrame como un siervo. Pero, sorpresa, el papá lo recibe como hijo. ¿Qué te dice eso a ti, Alison? Que el hijo era más que dinero en sus ojos, que todo el pecado y todos los errores que el hijo hizo, y la única persona que él pudo ir era su papá. Fue a su papá, y el papá podía verlo, dijo, no te dije que no gastaste dinero, que no lo pusiste en cosas que no necesitas, pero no.
hizo fiesta. mi hijo está aquí. Y yo pienso que eso pudo impactar más al hijo que ponerlo como siervo. Lo hace, en vez de estar con temor, lo hizo pensar. Lo hizo pensar en sus acciones. ¿Por qué todavía me trata como su hijo después de ¿Por qué me pone el todo lo que anillo? hice? Porque el anillo simbolizaba la autoridad de tu hogar. Y yo pienso que Jesús quería poner ese pensamiento en la gente que le estaba hablando. ¿Por qué Dios todavía nos ama, aunque lo fallamos veces que no podemos contar? Incontables veces. Incontables. Bueno, yo quiero cerrar con este versículo, porque este es uno de mis versículos más hermosos que he encontrado en la Biblia. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Oye, si un muchacho te habla así, es un poeta. Dios sabe cómo hablar. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. He's not giving up on us. He still believes in us. No nos deja. Y la prueba viviente es el hijo pródigo. No hay razón para perder la fe. Pero hermano, aguante. Jovencita, aguante. Que el buen pastor sabe lo que está haciendo. Que el buen pastor tiene buenas intenciones. Y que no importa que le fallen en la iglesia, en la escuela, los vecinos, la comunidad y el mundo entero, el papá se goza cuando reconocemos nuestros errores y volvemos a casa y le decimos, coach, aquí estoy con diferente actitud. De hecho, en la escuela estoy en este competition de escribir de una invención que revolucionó la planeta. Yo puse el light bulb, la luz, y en lo que escribí dije, si no hay luz, hay oscuridad. Si no tenemos Dios, hay oscuridad. Y en la oscuridad no podemos hacer nada. Si estamos tratando de escribir en la oscuridad, no podemos ver lo que estamos No podemos escribiendo. construir, no podemos edificar, no podemos... no hay nada. Y el Señor es nuestra luz. Y si están perdidos en la oscuridad, la única cosa que necesitan es la luz para ayudarlos. Qué bonito pensamiento. Qué bonito pensamiento. Así es que Dios no solamente es nuestro coach, no es solamente nuestro pastor, es nuestra luz, es nuestra puerta, es nuestra ciudad de refugio, es nuestra paz, es todo lo que podemos necesitar. Y Dios intenta dejarnos saber todo esto para no perder la fe. Igual que comenzamos con la historia del papá que perdió la fe, lo que Dios nos está diciendo, no pierdas la fe. No deberíamos de perder la fe. Más bien deberíamos de aprender a confiar más en Dios a pesar de no entender por qué a veces pasa lo que pasa. ¿Saben? El lunes, creo que sí, lunes o martes, ya no sé ni qué. El lunes cumplo años y estaba reflexionando 2 años después del COVID. 2 años. 2 años después del COVID. Y te hace reflexionar en tu mortalidad, tus errores, en tus metidas de pata, en tus cambios, o sea, es como una reflexión interna. El lunes cumplo 2 años que salí del hospital. Y puedo ver que en verdad se cumple, por lo menos en mí, lo que dice Jeremías: con amor eterno Dios me ha amado. Ni había nacido y Dios ya me amaba. Ni había existido y Dios ya había pensado en mí. Ni había empezado ninguna obra en mí y Él ya tenía el diseño en su mente de lo que podía ser yo
en las manos de Él. El Señor nos dio ángeles para hacernos de línea a línea. Sí, ¿no es maravilloso? Y aparte después nos pone todavía ángeles para cuidarnos y para protegernos. Es algo maravilloso. Así es que el día de hoy, nuestro tema de perdiendo la fe, nuestro ánimo para ustedes, queridos hermanos, es, de hecho, yo cierro el pensamiento. Cristal, cierra el pensamiento. ¿Qué le podría decir hoy en día a los jóvenes, a los niños que están siendo probados, que no saben por qué les está pasando lo que está pasando, que ya están pensando en salirse de la iglesia, perder la fe, ya irse al mundo y como el hijo pródigo comer toda la porquería de este mundo? O sea, que están en el valle de la duda y que están como en ¿qué soy? ¿A dónde voy? Y que tienen dudas de Dios y de su amor y de su dirección y todo lo que pasa en el mundo y les crea ansiedad y de todo esto. Después de lo que discutimos hoy, ¿qué les podrías decir? Yo le quiero decir a toda la gente de cualquier edad, agarren de su fe, agarren la fe que tienen, que sea grande, que sea poca, que no importa cuánta fe tengan, si es chiquita, agarre esa chispa de fe, porque con esa fe, esa flama puede crecer tan grande que toda la gente lo pueda ver. La fe es la cosa más importante que tenemos que tener, porque sin la fe no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que agarrar de nuestra fe. Nosotros tenemos que hablar a la otra gente de fe. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en práctica. Y a veces nosotros tenemos que pasar por cosas que a veces nosotros no entendamos para que nuestra fe crezca y nosotros tengamos la fe en Dios, que no cuestionemos lo que Dios nos hace, porque nosotros sí sabemos que Dios nos hizo una promesa y que Dios sí cumple sus promesas. Y esa promesa es que Dios nos va a dar la vida eterna. Amén, amén, qué lindo pensamiento. Alison, ¿qué le quieres decir? Igual a los niños, jóvenes, adultos, que de repente su fe está siendo sacudida. Están pensando en perder la fe y no saben hacia dónde se va a ir la balanza, si hacia el hijo pródigo de regresar a casa y decir, me pongo otra vez en las manos de Dios, o simplemente el hijo de pródigo al principio decir, me largo de la casa y bye, se acabó, no sigo más en esta escuela. Pues yo solo quiero decir que no es lindo tener no una persona, pero el uno que nos creó, el principio y el fin, que no es lindo de pensar que Él siempre va a tener fe en nosotros. Que en todas nuestras tentaciones, en todos nuestros pecados, en todas nuestras emociones que nos sentimos tan solos, Él siempre tiene fe en nosotros. Él nos va a decir, Alison, Cristal, tú puedes hacerlo, yo creo en ti. Yo veo cómo están y cómo esto sí les impacta y necesitan mi ayuda. Aquí está mi ayuda, yo te los doy, pero solo si tú lo quieres. Porque no nos puede forzar al final del día. Él no nos forza. Si nosotros lo queremos, lo necesita ser de nuestro corazón, que guardamos. El Señor no nos forza de ser nada, no nos forza. Hay una palabra en inglés que me gusta, es difícil, pero me gusta la palabra. Hasta suena bonito. Surrender. Surrender. Sweet surrender. O sweet surrendering. ¿Cómo se traduciría al español? Rendirse dulcemente. Es rendirse es cuando sacas la banderita blanca. Ese ya no quiero pelear. Coach, sígueme enseñando.
Y el himno de Yo me rindo a ti, ese es el himno de batalla de decir, ya no quiero yo albergar dudas en mi cabeza, ya no quiero yo dudar del coach, ya no quiero yo poner cosas en mi cabeza que no, me quiero rendir que Él tiene el control, que Él me ama, que Él me quiere, que tiene un plan para mí, que me puede perdonar, que me conoce y a pesar de conocerme todavía me quiere y que un día quiere poner la corona en mi cabeza de victoria. Ese es el camino que quiero seguir. Ese es el camino que realmente satisfacerá lo más profundo de mi alma, porque ya probé el otro camino sin el coach, ya probé el otro camino sin el buen pastor y no me llenó. Pero seguir a un coach de este calibre no se encuentra a la vuelta de la esquina. Y queremos cerrar, queridos amigos y hermanos, con un versículo que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir. Está en 1 de Juan, capítulo número 5 y el versículo número 4. Y con eso cerramos hoy nuestro diálogo que tuvimos acerca de perdiendo la fe. Y miren lo que dice 1 de Juan 5, 4, hablando precisamente. Y eso que no citamos Hebreos 1, de qué es la fe y todo eso. No. Fue más bien un diálogo espiritual que quisimos tener como familia con ustedes. Miren lo que dice el apóstol San Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. That's a beautiful thought. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. That's beautiful. Esta es la victoria que vence toda duda. Esta es la victoria que vence toda prueba. Esta es la victoria que vence todo dolor, sufrimiento. No perder la fe. Así es que, amigo y hermano, no me pierda la fe. Agárrese de Dios. Ahora más que nunca antes. Y no le ande preguntando al coach ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más bien dígale, ok, yes, no hay problema. Por eso dice sí señor. Y de esa manera podremos ver que el Cordero nos llevará a las riberas de dicha inmortal. Nos llevará a las puertas de la Nueva Jerusalén. Y nos mostrará que el pequeño sacrificio que tuvimos aquí, como dice Elena de Guay, no es nada en comparación con lo que Él tenía preparado para los que le aman y le obedecen. Gracias por escucharnos en este sábado. Recuerden, semana que viene, semana profética. Así es que la semana que viene sí vamos a hablar un montón. De hecho, tengo videos, se los quiero pasar, pero mejor no. Le dejamos ahí. Queremos dejar este ambiente espiritual que acabamos de tener ahora y queremos hacer una palabra de oración. Y en la oración queremos incluir a nuestros amigos a la distancia que están teniendo pruebas, que están teniendo dolor, que están pasando por el horno o por el cincelazo del buen pastor, o de repente está la peer pressure y de repente están dudando. Nuestra oración hoy va a ser por ustedes. Y por nosotros mismos, No vaya a ser que oramos por ustedes y nosotros mismos también el buen pastor nos tiene una guardada para mañana. O sea, al final del día todos estamos en el mismo bote. Todos estamos en el mismo mar y todos vamos en un viaje que esperamos, primero Dios, todos terminemos en viaje seguro en el reino de los cielos y en la vida eterna. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar y le vamos a pedir a... ¿Quién quiere orar? ¿Alison o Cristal? ¿Yo? Ok, entonces me va a tocar a mí. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta conversación que hemos tenido con Cristal, con Alison, acerca de perder la fe. Porque vemos que estamos en una generación que literalmente está perdiendo todo. Está perdiendo la visión, el enfoque, el futuro. Vive solamente el momento. Y no ve el cuadro más grande. No ve la obra del buen pastor que ya tiene rato el coach trabajando con ellos y con nosotros. Que nada en nuestra vida ha sido una coincidencia, que cada cosa
que ha sucedido y que ha pasado ha sido un acto permisivo de Dios para llevarnos a la siguiente experiencia y al siguiente nivel. Pero a lo mejor no lo hemos visto. A lo mejor todo, como dijo Allison, solamente hemos visto la mosca, pero no vemos la sopa. Abre nuestros ojos para ver tu providencia y tu mano. Abre nuestros sentidos espirituales para no perder la fe. Y haznos recordar que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y que por más que el mundo entero pierda la fe en nosotros, al final del día, tú no. Tú eres la constante en este mundo inconstante. Y tú eres la roca que no se mueve cuando todo se mueve. Ayúdanos para no salirnos de tu ruta. Y ayúdanos para no soltarnos de ti. Y que se pueda cumplir el versículo de 1 de Juan 5:4. Que la victoria que al final del día vencerá este mundo, será nuestra fe. Porque tú eres nuestra fe. Gracias por esta plática y que pueda servir de inspiración para muchos el día de hoy. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, quiero agradecer a mis niñas que, yo todavía les llamo niñas, pero ya están más grandes, pero a mis jóvenes adultas, a mis señoritas que ya van creciendo, por este experimento que hicimos el día de hoy de tener como un diálogo abierto con opiniones juveniles, con opiniones adolescentes, con opiniones juveniles adultas y de esa manera poder hablar de temas que no siempre se hablan así en este formato. Es más bien un sermón y escucha a la gente, amén y ya. O sea, un diálogo un poco más interactivo y que algún día yo le estaba proponiendo a mis niñas que podemos hacer una serie de temáticas para jóvenes a veces y hablar así de esta forma franca y transmitirlo o sea, poner partecitas en TikTok o lo que sea, o sea, simplemente queremos servirle a Dios. Esa es nuestra única intención. Para información de ustedes, nuestro canal no está monetizado. No estamos ganando un solo centavo de nuestras transmisiones, no nos están dando un solo peso. Nuestro canal no está monetizado porque no es nuestro interés que lo que hacemos o decimos aquí, que nos den dinero. Que sí dan dinero, o sea, YouTube y todo eso da dinero a los que tienen de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 suscriptores, les da dinero, depende de las vistas que tengan. Nosotros no tenemos monetización del canal, no tenemos anuncios ni nada, porque lo que hacemos es gratis, de gracia recibimos, y el día de hoy quisimos compartir así, de esa manera, gratuitamente para nuestros hermanos. Recuerden, la semana que viene, solo por Rumble, va a ser la predicación profética. Ahí sí, pues prepárense porque hay mucho de lo cual hablar. Y para los proyectos de las imprentas de Colombia, ya para llevarlas a Colombia finalmente, para la bodega, si alguien tiene alguna bodega en Perú que nos quiera prestar por 1 año, 2 años, 3 años, porque ahí queremos guardar todas las máquinas que ya se van a ir comprando para cada país. Si se compra, por ejemplo, la guillotina para Costa Rica, allá la guardamos ahí. Si se compra la guillotina o la dobladora o la encoladora o la copiadora o lo que sea para Panamá, ya la guardamos ahí. Conforme se vayan comprando, pues necesitamos una bodega. Y si alguien en Perú tiene una bodega en Lima que nos las quiera prestar, grande para todas las máquinas que se van a comprar, y nos las quiera prestar porque no tenemos dinero para pagar. Pero si alguien quiere decir, bueno, pues este es mi granito de arena, yo lo quiero prestar, pues comuníquese con nosotros en buena hora, y de esa manera máquinas que se compran ya las vamos guardando ahí, y ya cuando se complete el paquete las mandamos al país correspondiente. Y los que quieran ayudar para el envío de las máquinas a Colombia, pues gracias, ya algunos han mandado sus donaciones. Y si quieres ser un Gedeón, pues te voy a dar los datos de cómo puedes dar tu granito de arena y aportar para la obra de Dios. Bueno, pues feliz sábado, gracias muchachas, que Dios las bendiga, feliz sábado para ustedes, y nos estamos viendo, si Dios nos da la vida, el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones, feliz sábado.
pregón, se escucha el clamor, salir y anunciar que viene el Señor. Despierta, despierta, la puerta está, no duermas y vela, Jesús viene ya. Esparcer la luz del Señor, y con prontitud alcemos la voz está lista, nos invita hoy, dichosos aquellos que llama el Señor. Siervos de Dios, a marchar con tesón, es el Señor que dirige el pregón, la victoria es segura con Él. Despierta, despierta, Iglesia de Cristo, es tiempo de ciega